una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente ha sido declarado culpable por la justicia ordinaria. Álvaro Uribe Vélez fue hallado responsable de soborno y fraude procesal en un juicio sin precedentes que ha sacudido al país y reconfigurado el panorama político. Mientras sus seguidores denuncian una supuesta persecución judicial, otros sectores celebran lo que consideran una victoria del Estado de Derecho. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Carlos Andrés Arias, analista político colombiano. Carlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Me imagino que en su país con muchísima tensión, ¿no? Porque como estaba leyendo yo al inicio de esta entrevista, pues por primera vez en la historia de Colombia un expresidente ha sido hallado culpable por la justicia ordinaria. ¿Cómo interpreta usted este hecho desde el punto de vista institucional? Varias consideraciones sobre la pregunta. Algunas tienen que ver con el tema legal, otras tienen que ver con el tema político, y muchas de ellas tienen que ver con un tema mediático. Arranco por el tema político. Como usted lo señalaba al inicio de la presentación de esta conversación, efectivamente lo que pasa en Colombia es histórico y es históricamente complejo, no solamente para Colombia, sino para América Latina, porque en la historia colombiana es la primera vez que un presidente es hallado culpable de algún tipo de cargo, y en este caso son cargos que tienen que ver con imputaciones penales, es decir, que podrían de alguna u otra forma llevar a la cárcel a un expresidente, y eso es histórico en Colombia. Desde el espectro político también hay que señalar que este fallo judicial confirma lo que podría determinarse como un ejercicio de la dinámica en retórica y narrativa política en la oposición, y en la oposición a este gobierno de Gustavo Petro, que es un gobierno de izquierda, y también en la retórica y narrativa de este gobierno de izquierda en sus candidatos presidenciales o candidatos a las elecciones de Congreso. Ahora, ¿considera usted que estamos entonces frente a un avance en el principio de igualdad ante la ley o frente a un proceso contaminado políticamente? Porque hay esas dos versiones. Bien, creo que como análisis político, más allá de las complejidades y más allá de las emociones y pulsiones de izquierda o derecha, dependiendo de quién lea o quién se acerca a esta entrevista, lo que hay que analizar es que por primera vez la justicia hace un fallo político en contra de un expresidente, y eso determina, digamos, vicios desde la oposición, desde la mirada de la oposición a lo que fue el proceso. Básicamente en que uno de los testigos era abogado del presidente, y que en ese momento se violó la cadena de confianza y de confidencialidad entre cliente y abogado, y eso de una u otra forma rompería marcos constitucionales y marcos de la ley. Ahora bien, hay otra interpretación en la que muchos de las personas que se acercan a este proceso señalan que en ese momento el abogado que es hoy testigo del presidente o en contra del proceso del presidente no era su abogado, y por eso, entre comillas, hay posibilidad de violar esa reserva y violar esas conversaciones y entrar a intervenirlas. Pero más allá de la complejidad para nuestra audiencia de si fue legal o no fue legal, o si es... ¿Hay contundencia en las pruebas entonces? O sea, puede ser legal o no legal la forma, pero hay contundencia en las pruebas. Hay contundencia en las pruebas, hay contundencia en el fallo, y lo que hay que finalizar para finalizar mi respuesta, lo que hay es que rodear las instituciones colombianas. Esto, si no se rodean las instituciones, si no se le da la garantía al proceso, que claramente tiene una segunda instancia en un tribunal, si no se le da la garantía a las instituciones, se pueden romper las instituciones y se puede aumentar la polarización, incluso llevar a actos delincuenciales o a actos violentos en algunas regiones del país, en contra de los que están a favor del presidente, si están en contra del fallo, y de alguna u otra forma se podría liberar una violencia política que no queremos en el país. Entonces, mi llamado en este momento es, primero, a que los países amigos, los países vecinos respeten la institucionalidad del país, respeten el fallo, independientemente si es Estados Unidos o Venezuela, que no se involucren
en el fallo, los países de izquierda, los países de derecha que rodean a Colombia, que no se involucren en el fallo y que permitan que Colombia desde su institucionalidad resuelva y que sea el presidente y su defensa que salgan a responder frente a este fallo. Entiendo también que este Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, ha planteado la posibilidad de llamar a las calles a sus coidearios justamente en protesta de lo que ellos llaman una injusticia, una manipulación del actual gobierno. Mire, a mí ese llamado a las calles me parece absolutamente legal y legítimo, es más, me parece incluso necesario, en consideración a que muchas de las cargas procesales que hoy están en contra del fallo, pues son dudosas. Y más que eso es porque es una forma libre de participación en consideración a que ese llamado a las calles y ese activismo de los ciudadanos se haga en paz y respetando la ley. Es decir, que no se agreda a los miembros del gobierno, a la fuerza pública, que no se dañen bienes públicos. Es legítimo que la gente salga a manifestarse y me parece que es parte del ejercicio de la democracia, siempre y cuando se haga dentro del marco de la ley, como les repito. Entonces, a mí me parece que las manifestaciones de la derecha en relación al repudio de este fallo son necesarias. Ahora bien, también es claro señalar que este fallo se da en el primer gobierno de izquierda de Colombia y que esto no es un dato menor. Y eso significa también que aunque yo por lo menos yo pido el respeto institucional a lo que pasa en Colombia, también es un elemento y una variable a observar y analizar que en este gobierno de Gustavo Petro, donde se ha cooptado la Procuraduría, se ha cooptado la Fiscalía, se ha cooptado algunos de los magistrados de las Cortes, se haga el primer fallo en contra de un presidente en consideración a que hoy hay personas desligadas de las fuerzas, de los grupos armados ilegales que hacen parte del Congreso, que hacen parte del gobierno, y eso no es un dato menor. Es decir, que no se puede atacar la institucionalidad y la democracia cuando hoy hay personas que pertenecen al gobierno, que pertenecen al Congreso, que no han reparado a las víctimas de un proceso y un conflicto armado como el que vivió Colombia. Justamente en lo que acabas de acotar, esa preocupación que tienes y que me imagino tendrá el pueblo colombiano, escuchaba que desde sectores cercanos a Uribe se insiste en que el juicio es parte de una persecución judicial orquestada desde el gobierno actual o por lo que tú decías, actores de izquierda, digamos, ¿no? ¿Hay sustento en esa acusación o estamos frente también, escuchaba que se podría tratar de un discurso político para justamente desacreditar un proceso judicial que como decíamos, pues marca un precedente, ¿no? Mire, más allá de mi análisis, que con muchísimo gusto se lo voy a plantear, creo que eso hace parte de la órbita de la justicia y de la órbita de los jueces. Y yo sigo insistiendo que aquí hay que rodear la institucionalidad. Pero para no dejar suelta su pregunta, desde mi mirada, desde mi percepción personal y subjetiva, creo que el proceso tiene varios vicios. Y tiene varios vicios en consideración a cómo se ejerció el proceso judicial. Es decir, independientemente de si es real o no es real, que Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, haya comprado o no testigos y haya sido... haya sabido de esa compra de testigos, independientemente si lo hizo él o no, creo que ahí se violaron procesos dentro del marco de la ley, y creo que uno de esos procesos que se viola es la confidencialidad entre el cliente y su apoderado. Y ahí es cuando las intervenciones y las captaciones captaciones de conversaciones entre cliente y abogado, es decir, entre Álvaro Uribe Vélez y uno de los testigos que era uno de sus abogados, violar esa cadena de custodia, esa cadena de confidencialidad entre cliente y abogado, viola el proceso, y al violar el proceso creo que queda en nulidad. Lo anula. Esa es mi mirada. Ahora, pero, como le digo, más allá de la mía, creo que hay un respeto por las instituciones y un respeto por la justicia que el debido proceso debe establecer en una segunda instancia. Ahora hablemos un poco del panorama político en este momento. La figura de Álvaro Uribe ha sido central en la política colombiana en las últimas 2 décadas. ¿Qué implicaciones políticas tiene este fallo para el proyecto del uribismo y para el liderazgo de Centro Democrático? Su pregunta es de la mayor pertinencia y creo que es la pregunta que hoy nos debe acotar al 2026. Y en el contexto político y de polarización y de moralización de opiniones que vive Colombia. ¿Por qué?
porque muchas personas creen que con esto se acaba el uribismo, y desde mi análisis lo que va a suceder es todo lo contrario, no solamente por lo que representa simbólicamente Álvaro Uribe Vélez, como usted bien lo menciona y bien lo reseña en la historia política de Colombia, independientemente de que nos guste o no la figura de Álvaro Uribe Vélez, independientemente de que sea culpable o no, independientemente de que se haya sido juzgado por unos delitos y otros no. La figura de Álvaro Uribe Vélez ha sido determinante para elegir alrededor de 4 presidentes, incluyéndose él mismo en su reelección. Entonces, en esa consideración, yo creo que el uribismo como tal no está acabado, por el contrario, y dependiendo de cómo se construye una narrativa y una retórica alrededor de ese principio de legalidad y de, digamos, de acción de la ley justa para las personas que han dejado las armas y que hoy están en cargos públicos, como le mencionaba, y un expresidente que ha sido hoy condenado, es que el Centro Democrático puede reavivar sus fuerzas políticas y electorales. Y para finalizar, esta situación que es un precedente histórico en la historia de Colombia va a marcar sí o sí las elecciones de marzo para Congreso y las elecciones presidenciales de 2026, porque va a ser este hecho político una narrativa que va a ser utilizada en contra o a favor, independientemente de si es oposición o de gobierno, los candidatos que vayan a presentarse para el 2026. Ahora, respecto a esa reacción que ha tenido el uribismo o que ha tenido Centro Democrático llamando a las calles, usted hablaba de su preocupación, pero ¿cree que es posible un riesgo de desestabilización política, de violencia, a raíz de la radicalización del discurso en defensa del expresidente? Yo creo que esa variable, que también su pregunta es muy pertinente, solamente va a obedecer al amparo de las reacciones y mensajes que emita el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy el expresidente tiene una gran influencia en un importantísimo sector de la población, no solamente en líderes políticos, empresariales, gremiales y medios de comunicación, sino en la población, en la gente de a pie, en la gente que está en los barrios, en la gente que está en las regiones de Colombia, que de alguna u otra forma se vio privilegiada por esa seguridad democrática que él desarrolló en los años de gobierno, porque pudieron sacar sus productos, porque vieron desarrollo económico, porque vieron inversión internacional. Entonces, dependiendo de cómo él haga ese llamado y cómo él asuma este proceso y cómo de alguna u otra forma se plantee ese discurso alrededor de la aceptación o no de este fallo condenatorio y lo que vaya a ser la réplica o la solicitud de revisión por parte del tribunal, se generará violencia o no. Yo creería, más allá del análisis, ya mi mirada subjetiva, creo que el expresidente en este estertores de su vida ya es una persona es un adulto mayor, es una persona de más de 70 años, cosa que también puede, aunque no me lo ha preguntado, podría llevar a que el expresidente nunca llegue a la cárcel, sino que sea recluido domiciliario. Arresto domiciliario. Exacto. Creo que el expresidente es una persona mucho más ecuánime, menos virulenta que hace unos 20 años, y creo que va a llamar a la calma, pero sí va a ser un llamado a la calma, pero va a ser un llamado a la calma asociado a un activismo político para cambiar la estructura hoy electoral que impera en Colombia. Es decir, seguramente su discurso va a ser llamado a la calma para no generar violencia en las calles, pero sí un llamado político para cambiar a los representantes que hoy tiene el gobierno, el sector ejecutivo y el sector legislativo en Colombia. Es decir, hacer un recambio de la composición del gobierno para que sea más de centro derecha y buscar que sea el próximo presidente una persona de derecha o de centro derecha. Con eso me quedo, le agradezco muchísimo por habernos acompañado y estaremos muy pendientes de lo que suceda en nuestro hermano país de Colombia. Con muchísimo gusto y espero haber sido claro para toda su audiencia. Muy amable. Así es, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Carlos Andrés Arias, analista político colombiano. Notimundo a la carta.